Me llamo Melan y tengo 35 años. Me considero una mujer segura de mí misma y capaz de luchar cada día por conseguir mis metas. Aún así, viví una experiencia en la que me convertí en otra persona. Me sentí utilizada en aquella casa, pero también descubrí la parte más ardiente de mí. Empecé a trabajar hace ya varios meses para Víctor y Sara, una pareja joven que vivía en una casa hermosa en un barrio tranquilo. Mi rutina consistía en llegar temprano, hacer la limpieza y terminar antes de que Sara regresara del trabajo. Víctor solía estar en su despacho, no solía verlo y apenas nos cruzábamos por el pasillo. Sin embargo, un día, mientras limpiaba la cocina, él se acercó y comenzó a hablarme de manera amable y cercana, como si quisiera conocerme un poco más. Tras una breve charla sobre mi situación, me hizo una oferta que me dejó sin palabras. Con un tono serio, me dijo que quería apoyarme económicamente y, para dejar clara su intención, me ofreció casi el doble de lo que me pagaban normalmente, pero con una condición, que tuviéramos algo más que una relación laboral. La oferta me sorprendió y me incomodó, por lo que rechacé su propuesta en ese momento, ya que no estaba dispuesta a cruzar esa línea para ganarme la vida. Me fui ese día pensando en lo difícil que sería aceptar algo así, aunque en el fondo me quedé reflexionando sobre mis propias necesidades. Durante toda la semana no pude dejar de pensar en la oferta de Víctor. Mi situación económica no era fácil, aunque me resistía a la idea de aceptarla, el monto que me ofrecía era tentador. Después de pensarlo muy bien, el siguiente martes decidí hablar con él. Antes de comenzar mi turno, Manuel me preguntó si había reflexionado sobre su propuesta. Aunque una parte de mí tenía dudas, otra pensaba que podría ser la solución para saldar algunas deudas que me preocupaban. Estando a solas en la habitación, me acerqué a él con incertidumbre sobre lo que estaba a punto de pasar. Al aceptar su propuesta, Víctor notó enseguida mis nervios. Él también sabía que su propuesta era tentadora pero traicionera para su mujer. Prometió que cualquier cosa que pasara sería un secreto que llevaría a la tumba. Entonces, me lancé sin pensar, únicamente tenía en mi cabeza mi situación económica y lo que podría cambiar, solo haciendo algo que, en el fondo, no pensaba que fuera tan desagradable. Inspiré muy hondo y le dije, haremos lo que tú quieras, pero solo utilizaré mi boca y no haré ninguna otra cosa. Aceptó mis condiciones y me llevó a su despacho, donde se sentó en su sillón de piel, que se veía muy cómodo para hacer lo que habíamos acordado. Fue entonces cuando empecé a cruzar todos los límites de mis principios. Me puse de rodillas ante su miembro y le ayudé a quitarse el pantalón. Víctor se acomodó en el sillón, su postura ya era de ofrecimiento ante mis labios. Detrás de su ropa interior, estaba a punto de descubrir lo que tenía guardado para mí, eso que tantas veces, confieso, imaginaba cómo sería. Mientras limpiaba las lámparas de la casa, noté que tenía un volumen descomunal, y por unos segundos me arrepentí de la decisión que había tomado, no sabía lo que tenía que hacer con semejante mango. Cogí aire y dejé mi mente en blanco, me entregué por completo al papel que estaba a punto de protagonizar. Empecé a usar mis manos, frotándolo suavemente con movimientos de ritmo cambiante, y continué con la lengua alrededor de su fresón. Ya sentía que Víctor estaba disfrutando, pues se le notaba el temblor de piernas. Cada vez que alcanzaba su punta, mojaba desde la base hasta la cima, con una intensidad creciente. No podía creer que, en cada vaivén, notara que aumentaba de tamaño. Me costaba cada vez más poder completarlo dentro de mí, seguí casi sin respirar. Un poco más, quise parar y descansar, pero sentía vergüenza de no poder estar a la altura. Hice un amago para retirarme y, al darse cuenta, Víctor me agarró del pelo como a una muñeca y, entonces, apretó fuertemente mi cabeza contra su eslabón. En ese momento, noté cómo se me salían los ojos al sentir todo dentro de mi garganta. Me dejó un instante para recomponerme, mientras se mezclaban mis suspiros con saliva y lágrimas. No me arrugué, trabajándolo aún más rápido, sintiendo que lo tenía dominado, lo retiró por un momento, y se veía hinchado y rosado. Me encantó ver que estaba superando todas sus expectativas. Yo pensaba en el dinero, aunque estaba muy acalorada. También, Víctor estaba llegando a su momento final y yo lo sabía. Intensificó la acción, llenándome de miel hasta el fondo, estaba dulce, muy rica. Quise escupirlo, pero me tapó la boca y me dijo que me daría el doble si lo tomaba todo. Yo solo pensaba en mis deudas. Al fin, era solo placer para él y un simple trago para mí. La experiencia fue breve, pero estuvo llena de una tensión que jamás había sentido. Cuando terminé, me entregó el dinero y me marché con una sensación extraña, pero con la certeza de que no sería la última vez.
Con el tiempo, los encuentros se volvieron más regulares. Cada vez que Sara se iba al trabajo, Víctor me esperaba en el salón o en la cocina, siempre buscando una excusa para acercarse a mí. Nuestros encuentros se limitaban a lo que habíamos pactado, sin embargo, con cada semana que pasaba, él parecía querer algo más. Los límites que había establecido empezaban a desvanecerse y la atracción entre nosotros crecía de manera inevitable. Me encontraba en una situación que me hacía sentir atrapada entre la tentación y la culpa. Por un lado, necesitaba el dinero y la estabilidad que este acuerdo me brindaba. Por otro, sabía que estaba arriesgando mucho. A pesar de eso, cada vez que nos encontrábamos, la intensidad aumentaba y me daba cuenta de que me costaba cada vez menos ceder a sus fantasías. Víctor y yo habíamos creado una rutina en la que cada encuentro se volvía más arriesgado y apasionante. Aunque el miedo a ser descubierta me atormentaba, la adrenalina lo hacía irresistible. Una tarde, después de ya varios encuentros, Víctor me pidió algo más. Nos miramos por un momento y ambos supimos que estábamos a punto de cruzar un límite. La situación era mucho más íntima y cercana que en nuestros encuentros anteriores. Aunque dudé por un momento, finalmente cedí. Estaba limpiando la cocina cuando me abrazó por la cintura desde atrás y empezó a susurrarme al oído, con una voz suave e imponente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, desde la punta de la cabeza hasta el centro de mi ser. Víctor, con una destreza increíble, comenzó a besarme el cuello con ternura. Estaba atrapada en sus redes de pasión y deseo, sentí como su cuerpo comenzaba a rozar el mío. Este hombre parecía tener el poder de convencerme de todo, como si me estuviera manipulando. A pesar de que mi mente resistía, mi cuerpo actuaba por su cuenta. La temperatura dentro de mí aumentó y se transformó, avivando en Víctor un deseo ardiente. En un instante, nos encontramos junto a la chimenea, ambos bajamos nuestros pantalones y experimenté ese momento de entrega y placer como nunca antes. Así fue, ya no se trataba solo de un acuerdo, me estaba enamorando de él y deseaba convertirme en la señora de la casa. Él no se detuvo allí, me condujo a su despacho y luego al dormitorio principal, donde dormía con Sara. Ya no había límites para nosotros. Esa tarde, bajo la luz tenue, se respiraba un ambiente excitante. Empezamos a besarnos apasionadamente, y lo que comenzó como una propuesta de apoyo económico se transformó en una conexión que nos llevó más allá de las barreras que habíamos puesto. Fue un instante de total entrega, en el que cada caricia y beso parecía desvanecer cualquier sensación de culpa o temor. Ambos éramos conscientes de que no había marcha atrás. Desde ese momento, nuestros encuentros dejaron de estar limitados al acuerdo original. La relación que habíamos creado se convirtió en una combinación de deseo y complicidad que me llevaba a volver a esa casa cada semana, sin importar el riesgo que estábamos corriendo. Nuestros encuentros se volvieron más intensos y menos cautelosos. Comencé a pasar más tiempo en su casa, siempre asegurándome de que Sara no estuviera, y cada vez que nos veíamos, la atracción entre nosotros se hacía más fuerte. Sabía que la situación se estaba tornándose cada vez más peligrosa, pero la sensación de vivir algo prohibido lo hacía aún más emocionante. Los días de limpieza se transformaron en citas secretas, en las que ambos nos entregábamos por completo. Víctor y yo creamos una rutina en la que sabíamos exactamente a qué hora y en qué lugar de la casa encontrarnos. Aprovechábamos cada oportunidad para estar juntos, aun sabiendo lo riesgoso que era todo. Cada encuentro era como una aventura, y compartíamos una complicidad que nos hacía olvidar todo lo demás. Sabía que era solo cuestión de tiempo, antes de que algo saliera mal, pero la emoción de esos momentos me llevaba a ignorar ese pensamiento. Un día, todo dio un giro cuando, absortos en la intensidad de nuestro momento, no nos dimos cuenta de que Sara había llegado. Estábamos en la habitación, en su dormitorio, entregados el uno al otro como si ya fuéramos pareja. Mis gemidos de placer eran tan fuertes que olvidé por completo que debía ser más discreta. Mientras cabalgaba sobre su cuerpo, podía escuchar a Víctor mencionar mi nombre, alabando a la mujer que había llegado a ser ante sus ojos y expresando lo mucho que sentía por mí. Sus palabras me envolvían en satisfacción. Y, aunque soy alguien con un gran sentido del control, me encantaba cómo Víctor asumía el mando en esos momentos, llevándome a las posiciones que sabía que disfrutaba. Lo adoraba, sobre todo, porque siempre se preocupaba de que yo alcanzara el clímax antes que él. Hacer el amor frente al espejo, que él mismo había comprado para que pudiéramos vernos en esos momentos, observando cómo nuestros cuerpos se unían, hacía que olvidáramos si Sara nos pudiera descubrir. Habíamos dejado de lado todo sentido de vergüenza, solo deseaba que él completara el acto, dejando su marca dentro de mí. Me sentía completamente satisfecha y,
cuando Víctor acabó, vació toda su energía, no quedaba nada más por hacer. Fue en ese momento, mientras nos abrazábamos desnudos, cuando la puerta se abrió de repente. Sara estaba allí, mirándonos con una mezcla de incredulidad y furia en el rostro. Sentí como si mi corazón se detuviera mientras intentaba cubrirme, pero ya era demasiado tarde. El grito de Sara resonó en la habitación y, en un instante, toda nuestra aventura quedó al descubierto. Sara exigió respuestas, pero en ese momento solo pude salir apresuradamente de la habitación, con el rostro ardiendo de vergüenza y el corazón latiendo desbocado. Sabía que mi relación con Víctor había llegado a su fin, aunque también entendía que las consecuencias serían mucho más graves de lo que había anticipado. Dejé la casa con una mezcla de arrepentimiento y tristeza, plenamente consciente de que todo había terminado. Días después, Víctor se puso en contacto conmigo para contarme lo sucedido. Tras el descubrimiento, su mujer, Sara, había iniciado el proceso de divorcio y él ahora enfrentaba las consecuencias de lo que habíamos hecho. Aunque intentaba mantener la calma, pude percibir en su voz el peso de nuestra relación. Me aseguró que no me culpaba, pero no pude evitar sentir que nuestra aventura había sido el desencadenante de su ruptura. Acordamos que lo mejor era no vernos más y, aunque me dolía, sabía que lo correcto era alejarme. Todo lo que había sentido en los últimos meses se desvanecía en una mezcla de culpa y tristeza. Comprendí que mi papel en esta historia había sido un error, uno del cual ambos ahora tendríamos que pagar las consecuencias. Como era de esperarse, Sara exigió que me despidieran y Víctor no tuvo más opción que aceptarlo. El día que fui a recoger mis pertenencias, la casa me pareció más vacía y silenciosa que nunca. Me marché con la certeza de que mi tiempo allí había llegado a su fin y de que el precio de mi aventura había sido demasiado alto. La relación que había tenido con Víctor, aunque llena de emoción y adrenalina, ahora solo me dejaba un vacío y una sensación de pérdida. Mientras observaba la casa por última vez, supe que este capítulo de mi vida había llegado a su fin. La historia entre Víctor y yo quedaría como un recuerdo oculto y prohibido, algo que me hizo sentir viva por un tiempo, pero que también me enseñó las duras consecuencias de cruzar límites que nunca debía haber cruzado. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para escuchar más historias infieles como esta. Recuerda activar la campanita para que no te pierdas la siguiente. Cuídate mucho y nos vemos muy pronto.